Hola, mi nombre es Camilo José Barril Galeano y hoy les estaré presentando la comunicación interauricular. Primero que todo, debemos reconocer unos conceptos básicos. El tubo cardíaco va a tener una serie de abultamientos que en un futuro se van a convertir en las cavidades futuras de un corazón totalmente funcional. Esta formación del tubo cardíaco va a ser precedida de dos tubos en herradura, ¿sí? O tubos cardíacos en herradura. Van a ser dos y que por procesos del plegamiento transversal vamos a tener una unión de estos desde su parte medial para generarme un solo tubo cardíaco. El tubo cardíaco va a estar rodeado de mesodermo visceral. Este mesodermo visceral me va a proveer de un ambiente esencial para el crecimiento tanto de las células del endocardio, miocardio y en un futuro de las células del epicardio, ¿sí? Vamos a reconocer también de que el campo cardiógeno secundario va a ser una estructura esencial hacia la evolución del tronco y el saco del tubo cardíaco y también a la creación de un órgano proepicárdico. En esta imagen podemos reconocer el tubo cardíaco. Visto desde craneal, comenzamos por la porción del saco aórtico, luego el bulbo, que del bulbo se van a desplegar tres estructuras, el tronco, el cono y el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo va a ser único y tenemos una aurícula común. Además de esto, vamos a ver que tenemos dos senos venosos, un seno venoso izquierdo y un seno venoso derecho. Esto en relación con el crecimiento evolutivo desde los peces. Observamos que para la formación de una asa cardíaca, el tubo cardíaco debe plegarse. Entonces, aquí debemos reconocer que la porción del ventrículo derecho va a ser llevada hacia ventral, hacia la derecha, y la porción de la aurícula va a ser jalonada hacia posterior y hacia la izquierda, logrando así de que en un futuro este corazón pueda ser totalmente funcional y no presente situaciones patológicas como la destrocardia. Aquí podemos ver alrededor del tiempo que el plegamiento de la asa cardíaca va cambiando. Aquí podemos observar que primeramente tenemos una sola cavidad auricular y que por medio de los genes HANT a través de la quinta semana va a aparecer una nueva aurícula en total relación con el ventrículo derecho, porque va a ser la aurícula derecha. Entonces, debemos reconocer también que en un embrión vamos a tener un sistema venoso muy diferente después del parto. El sistema venoso del embrión se va a predominar por tener en su parte central un seno venoso izquierdo y derecho. Continuamente va a tener venas cardinales comunes, venas cardinales superiores, venas cardinales inferiores. Vamos a tener una vena vitelina y la más importante va a ser la vena umbilical y tiene una correlación clínica que es que va a ser la única vena que va a llevar sangre oxigenada hacia el embrión y de ahí podrá suplir a todas las necesidades del embrión en crecimiento. Vamos a observar primero que todo la vena vitelina. La vena vitelina va a unirse y está en relación con el desarrollo del tracto gastrointestinal del embrión. Por lo tanto, esta vena vitelina va a conformarme los sinusoides hepáticos y tanto la vitelina izquierda como derecha en un principio me van a formar los conductos hepatocardíacos. Después del tiempo y por la falta de irrigación, el conducto hepatocardíaco izquierdo va a desaparecer por apoptosis. Y vamos a observar también que vamos a tener un proceso muy similar con las venas umbilicales. La vena umbilical derecha va a desaparecer totalmente y la vena umbilical izquierda va a perder su relación con su unión hacia el seno venoso izquierdo. Por lo tanto, vamos a poder concluir que va a haber un predominio del seno venoso derecho. Observamos también que la vena cardinal superior izquierda, importante para la porción evolutiva de la creación de un tronco brachiocefálico,
va a ser dada por una anastomosis de la vena cardinal superior izquierda y posteriormente va a sufrir proceso de apoptosis, haciendo así de que el flujo sanguíneo sea relacionado junto hacia el seno venoso derecho. En un futuro, o si no se da esta apoptosis, vamos a poder observar una vena cava del lado izquierdo y esto sería obviamente patológico. Debemos reconocer que el predominio del seno venoso derecho nos va a dar como resultado la creación de la vena cava, el atrio derecho, y que por el otro lado el seno venoso izquierdo me va a producir la creación de un seno coronario, muy diferente en proporción con el seno venoso derecho. Hablemos ahora sobre el tabicamiento atrioventricular. El tabicamiento atrioventricular va a ser dado por diferentes tipos de movimientos de las células que van a tratar de unirse hacia el interior de la cavidad, utilizando los medios de la gelatina cardíaca para generar un crecimiento en las paredes del miocardio. Por lo tanto, primero que todo va a haber una apertura hacia el lado izquierdo, en donde por el tabicamiento central, por el movimiento de estas células, se van a generar dos orificios. Estos dos orificios van a ser dados por las diferentes células endocárdicas y también por la migración gracias a la gelatina cardíaca, logrando así de que ocurra un tabicamiento atrioventricular. Hablemos ahora sobre el tabicamiento atrial. El tabicamiento atrial es muy importante porque este nos va a referir sobre enfermedades a futuros que pueden ser correlacionadas con cardiopatías genéticas. Primero que todo aparece un septum primum. El septum primum aparece en la porción craneal de la cavidad atrial y gracias al estímulo de la prominencia mesenquimatosa dorsal, esta va a contribuir a la formación del septum primum. Posteriormente, las células de las almohadillas endocárdicas del tabique atrioventricular pueden crecer y me van a hacer una unión con el septum primum. Posteriormente, va a haber una apoptosis del septum primum y me generará el ostium secundum. El ostium secundum va a ser importante porque desde esa coronilla va a empezar un proceso de migración de células para tapármelo y así formar el septum secundum. El septum secundum proviene de la válvula izquierda del agujero sinuatrial y por lo tanto es importante saber de que este septum secundum me va a formar el agujero oval, importante para la circulación embrionaria. Hablemos ahora sobre las prominencias mesenquimatosas dorsales. La prominencia mesenquimatosa dorsal va a ser muy importante porque, primero que todo, está proximal al tracto gastrointestinal, posterior al mesocardio dorsal. Esta va a brindar espacio al tubo cardíaco para su total desarrollo. Favorece la formación del septum primum, ayuda a la tabicación y generación de las venas pulmonares en el atrio izquierdo. Asimismo, va a generarme el órgano proepicárdico para formarme la capa de células que me van a rodear el corazón en un futuro. Y además de esto, también me va a colaborar para la formación del futuro diafragma, hablando sobre el septo transverso. La comunicación interauricular va a ser un flujo de sangre discontinuo y disparejo entre las aurículas. Esto es una patología grave no cianogénica. Aquí podemos observar en la imagen de que la sangre va a fluir desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Esto porque la sangre que llega a la aurícula izquierda va a tener mucha mayor presión que la de la aurícula derecha, generándome así mezclas entre contenidos sanguíneos totalmente diferentes. Algunas causas de la comunicación interauricular son: primero que todo, vamos a hablar sobre el tipo ostium secundum persistente o foramen oval persistente. Esta va a ser la comunicación interauricular más común de todas. El septum primum va a ser una apoptosis excesiva
Y recordemos que las células de las almohadillas me van a ayudar a formarme el ostium primum. Y el ostium secundum va a ser por esta misma apoptosis. Si yo hago una apoptosis excesiva, voy a tener un ostium secundum muy permeable. Además de que tenemos poco desarrollo del septum secundum y nos quedará un hueco que me va a comunicar tanto aurícula izquierda como aurícula derecha. Aquí podemos observar en la imagen que pueden ocurrir dos fenómenos, que sea un fenómeno directo o que pueda ser fenestradamente. Dentro de la segunda causa podemos observar el tipo ostium primum. Estas células que migran a partir del cojín endocárdico del tabique atrioventricular no proliferaron muy bien y no permitieron un ostium primum muy permeable. Por lo tanto, si el ostium primum es muy permeable, vamos a reconocer de que el ostium secundum se formó. Además de esto, debemos reconocer que el agujero oval también se formó. Y esto, en fin y al cabo, va a generarme una apertura muchísimo más grande para que la sangre pueda fluir entre las dos aurículas. El tercer tipo va a ser llamada también la del seno coronario. Esta se da porque hay poco desarrollo del techo del seno venoso. Recordemos que el seno coronario, cuando se pega a la aurícula derecha, forma una valva izquierda y una valva derecha. La valva izquierda, junto con el septum spurium, se une al septum primum para formarme el tabique interauricular. Si esto no se da, va a haber una comunicación entre las dos cavidades. Aquí podemos observar un esquema donde resumimos las diferentes causas de la comunicación interauricular. Aquí podemos observar el defecto sobre el ostium primum, el ostium secundum y el del seno venoso, el del seno coronario, perdón, donde vamos a encontrar que la del ostium secundum va a ser la más común de todas, o sea, esta, la más central. ¿Cuál es el compromiso vascular más común sobre esta comunicación interauricular? Pues la válvula más afectada será la válvula mitral, debido a que ésta tiene solamente 2 uniones en comparación de la tricuspidia, que tiene 3. Además de esto, vamos a reconocer que el desarrollo de la válvula mitral y el desarrollo del corazón de un embrión va a darse en sentido cráneo-caudal. Por lo tanto, el desarrollo va a comenzar primero que todo por la válvula mitral debido a diferencias de altura. Dentro de las consecuencias para la comunicación interauricular para el recién nacido, vamos a reconocer que la CIA genera un circuito anormal de sangre, generándome flujos de diferente contenido sanguíneo. Se puede generar sobrecarga sobre la aurícula derecha, generándome modificaciones y adaptaciones que en un futuro me podría generar una hipertrofia de la aurícula derecha. Asimismo, también debemos reconocer los soplos, que son muy importantes porque en estos niños no se demuestran no hay síntomas o no hay ninguna expresión externa para poder identificarlo fácilmente. Debemos reconocer entonces que la CIA me genera una afectación pulmonar y cardíaca al mismo tiempo. Al finalizar de reconocer las diferentes sintomatologías, encontramos que puede generarse cardiopatías congénitas no cianogénicas, como la comunicación interauricular. Es muy importante porque el niño no va a presentar cianosis en las extremidades. Pueden ocurrir disneas en reposos o en esfuerzo, endocarditis, que es infecciones de la pared más interna del corazón, palpitaciones, arritmias que siempre empeoran, hipertensión pulmonar, haciendo así que pueda generarse un edema pulmonar, y asimismo, como hablábamos de la hipertensión, podíamos generar fácilmente una ACV en el bebé, y asimismo, al final podremos generar una insuficiencia cardíaca. En la radiografía podemos observar que hay un crecimiento de la aurícula derecha, demostrándonos que el aumento de la presión sí nos genera cambios adaptativos en las células. Muchas gracias.